Vamos a abrir la escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 9. Vamos a leer hasta el capítulo 2, verso 7. Hoy empezamos una nueva serie de predicaciones del libro de Apocalipsis. Solamente abarcaremos los primeros 3 capítulos, donde se encuentran los mensajes a las iglesias. Y van a ser 7 sermones con estos 7 mensajes. Y hoy hablaremos del mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero vamos de manera introductoria a leer desde el verso 9 para empezar. Dice la palabra del Señor. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, y dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, vamos a orar, que el Señor nos ayude. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Padre nuestro, te pedimos, Señor, que nos ayudes. Señor, necesitamos, Señor, tu ayuda. Ayúdanos, Señor, a predicar esta palabra, Señor, que pueda traer luz a nuestras vidas, que esta palabra, Señor, se vuelva relevante para nosotros, para esta congregación, Señor, para los hermanos, Señor, para las personas que escuchen esta palabra, Señor,
que se vuelva relevante, Señor, que encuentre, Señor, cabida en nosotros, que podamos ponerla por obra, Señor. Te lo pedimos. Que tu voz sea fuerte y potente, Señor, como la voz, Señor, que escuchó Juan. Como el sonido de muchas aguas a nuestro corazón, como voz de trompeta, Señor, que penetre en nuestros corazones, te lo pedimos. Que atraviese la dureza de nuestro corazón, Señor, y que toque las fibras profundas, Señor, de nuestro ser, y que llenes nuestras vidas, Señor, de tu Santo Espíritu a través de tu palabra. En el nombre de Cristo y por los méritos de Él te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Este es el mensaje a la iglesia de Éfeso, hermanos. En el capítulo 2 y capítulo 3 se encuentran 7 mensajes, 7 cartas enviadas a 7 iglesias. Estas iglesias son iglesias reales que existían en el tiempo de Juan en Asia, lo que hoy es conocido como Turquía. El Señor le dice a Juan en esta visión: escríbeles a estas 7 iglesias que están en Asia Menor. Y aunque el autor de la carta que tenemos en nuestra Biblia de Apocalipsis, el autor es el apóstol Juan, nosotros podemos entender claramente que Juan solamente fue quien redactó estas cartas. Pero el mensaje no proviene de Juan, no proviene de su sabiduría, ni proviene de sus buenos deseos. El mensaje que contienen estas cartas proviene de un hombre que vio Juan en esa visión, que estaba caminando en medio de la iglesia. Un ser glorioso, maravilloso, que resplandecía. Un ser poderoso que de su boca salía una espada. ¿Quién es ese hombre, hermanos? Hemos leído que ese hombre es nuestro Señor Jesucristo. Que es Cristo el autor, que es Cristo el que tiene este mensaje, esta palabra para las iglesias. En el verso 11 dice acerca del autor Jesucristo, dice: yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el primero, yo soy el último. Y le dice a Juan: Juan, yo soy el que vivió. Yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Nuestro Señor Jesucristo no puede ser otro. Ese ser glorioso, refulgente en luz y en poder, no puede ser otro que nuestro Señor Jesucristo. Espero, amado hermano, que tú te encuentres con Cristo en esta mañana. Espero que en esta mañana tú puedas tener un encuentro con esa voz que habló, con ese mismo poder, con voz de trompeta, con voz de estruendo de muchas aguas, y que caigas como cayó Juan. Yo caí rendido ante la voz de Dios. No tuve otra cosa que hacer más que caer doblegado delante de esa presencia gloriosa de Cristo. Yo espero que en esta mañana nosotros también podamos quedar doblegados, caídos, para que Él pueda levantarnos, para que entonces Él pueda hacer algo con nosotros, invitarnos a escucharlo, invitarnos a acercarnos a Él. Que su palabra te doblegue, amado hermano, para que no perezcas y que tengas vida. El verso 18 nos dice que Cristo es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Tú puedes, hermano mío, tener 1000 religiones. Aún puedes tener como religión el cristianismo. Y sin embargo, si no tienes verdaderamente a Cristo, morirás. Es Cristo el que tiene el poder sobre la muerte. Todo hombre, todo ser que no tiene a Cristo morirá, no tendrá vida eterna. Puedes ser la persona más moral, más buena, lo sabemos, pero si no tienes a Cristo,
morirás. La muerte tiene poder sobre de ti. Si no eres hallado en Cristo, en el que tiene las llaves de la muerte, si no eres encontrado en Él, morirás. La muerte, el infierno, Satanás tiene poder y autoridad sobre de ti. Sobre todos aquellos que no tienen al Señor Jesucristo. Puede ser el hombre más dichoso, más feliz, más próspero en este lugar. Pero si no tienes a Cristo, morirás. La buena noticia, hermano, es que si tú tienes a Cristo, tienes la promesa. Jesús dijo en su palabra: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Cristo ya no hay muerte. En Cristo ya no hay infierno. En Cristo la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. En Cristo ya no hay condenación. Él ya pagó por nuestros pecados. Él ya nos redimió con su sangre. Es el Cristo poderoso, en gloria, en poder y en autoridad, aún sobre la muerte, el que habla a esta iglesia. Este hombre que es Cristo, dice el texto que acabamos de leer, se pasea en medio de la iglesia. Ese ser poderoso de autoridad se pasea en medio de la iglesia. En medio de los 7 candeleros se pasea. Y dice, y el misterio es que esos 7 candeleros son las 7 iglesias. Ese ser tiene en su mano 7 estrellas. Verso 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Juan tiene una visión y en las manos del Señor están 7 estrellas. En la mano de Cristo, de ese ser poderoso, están 7 estrellas, 7 ángeles, 7 mensajeros. La palabra es angelos. 7 mensajeros de Dios que representan a los pastores de estas 7 iglesias a los cuales Dios va a enviar un mensaje. El pastor es el ángel de la iglesia. Cada pastor de cada congregación es el ángel que Dios puso ahí, el mensajero que Dios estableció ahí como un don para esa iglesia, para hablar su palabra, para hablar su mensaje. Es por eso que la palabra del Señor nos insta: sujetaos a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. Hebreos capítulo 13. Es el pastor el que trae la palabra de Dios, el mensajero de Dios, el que trae el mensaje, lo que Dios tiene para su pueblo. Los apóstoles lo entendieron claramente. Cuando la iglesia empezó a crecer, también con ello vinieron los muchos deberes, los muchos quehaceres. Y los apóstoles se involucraron en esos quehaceres, en servir las mesas, en atender a las viudas. Pero ellos entendieron claramente y dijeron, hey, momento, esto no está bien. Y entonces establecieron diáconos y establecieron orden en la iglesia, gente que lo hiciera, porque ellos tenían una labor principal. Eran los mensajeros de Dios. Ellos necesitamos estar en la oración y en la palabra. Necesitamos escuchar qué es lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a su pueblo? Ellos entendieron claramente su deber sobre la iglesia, que eran los mensajeros de Dios. Ellos están en la mano del Señor. Ellos están bajo el señorío de Cristo. Estos ángeles mensajeros de Dios se encuentran bajo su señorío, están en su mano, están bajo su autoridad. Están sujetos, no están libres, no pueden hacer lo que ellos quieren. Están sometidos a Cristo. Ellos no pueden hablar lo que ellos quieren.
No pueden, están sujetos. Es por eso que los pastores necesitamos traer la palabra de Dios y no nuestras propias opiniones. Porque somos los mensajeros de Dios. Es por eso que los pastores necesitamos venir doblegados cada vez que traemos la palabra. Necesitamos venir bien orados en el poder de Dios y no en nuestra propia fuerza. Porque estamos sujetos a Cristo, si en verdad lo estamos. La palabra también afirma, hermanos, que estos hombres, estos ángeles gozan del cuidado y la protección de Dios. Cada pastor debe de entender, como lo entiendo yo, de que estoy en su mano y que no hay problema, tribulación o angustia que me pueda arrebatar de ahí. Que estoy en su diestra, en su brazo fuerte, donde ningún poder puede penetrar y arrebatarme de su mano. Y que todo lo que sucede en mi vida está bajo su voluntad, dentro de su mano. De que nada se le escapa a Dios. Ahí están. Juan los vio en la mano del Señor. Las 7 estrellas y los 7 ángeles son los pastores. Un comentarista bíblico dijo, ellos son los dones permanentes de Cristo a la iglesia. Ellos son los dones permanentes de Cristo en la iglesia que tienen la responsabilidad principal y solemne de entregar el mensaje de Cristo a la iglesia. 1 Timoteo 5:17 lo afirma, Efesios 4:11, 1 Tesalonicenses 5:12. Como embajadores de Cristo, nosotros tenemos el respaldo, la ayuda, la autoridad de Dios, de aquel que nos ha enviado a predicar su evangelio, su palabra. Si así lo hacemos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, a quien está dirigida esta carta. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, dice el verso 1 del capítulo 2, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, este es el que dice esto. Hay un mensaje, hermanos, a la carta a la iglesia de Éfeso. Y este mensaje contiene un elogio, contiene también una crítica, una instrucción y una promesa. El Señor comienza elogiando a esta iglesia que se encontraba en la ciudad de Éfeso. Y lo que le dice a esta iglesia, le dice, yo conozco tus obras. Vaya conmigo ahí en el verso 2. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Yo conozco tus obras. Es el Señor el que testifica. Es Dios mismo el que suelta un elogio sobre su iglesia. Yo conozco tus obras. Ah, amado hermano, Él no solo sabe lo que hacemos. Él no solamente tiene un conocimiento, Él no solamente ha sido enterado de las cosas que estamos haciendo como iglesia o como individuos. Él conoce. Él no solamente le ha sido informado de cómo es nuestro caminar en estos 2 años como congregación. Él lo conoce. Él no solo ve lo externo de nuestros actos. Él tiene un conocimiento de cada motivación que nos mueve. En el Evangelio de Juan nos dice que Jesucristo conocía el corazón, lo que había en el corazón de los hombres. Ese es el Cristo, el que conoce el corazón de los hombres, las motivaciones, las intenciones, más allá de los actos externos. Él conoce tus obras. Él conoce tus motivaciones, tus pensamientos. Cristo conoce las obras de la iglesia. Él observa cuidadosamente la conducta de la iglesia.
y por supuesto de cada miembro, donde quiera que se encuentre. Es este Jesús, es este Cristo glorioso el que le dice a Juan, diles Juan, diles esto, dile a la iglesia de Éfeso que el que anda en medio de ellos conoce sus obras. Dios está entre nosotros. Él es fiel, es verdadero y Él no miente. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Él se mueve en medio de nosotros. La realidad de la presencia de Cristo entre nosotros, amados hermanos, debiera llevarnos a conducirnos de tal manera que reflejemos que Cristo está aquí. Que Cristo anda con nosotros. Es por eso que toda exhortación a que se congregue usted, toda exhortación que todos los pastores hacen a que sus miembros se congreguen, a que hagan una buena administración de su tiempo, es bajo esta verdad, bajo este entendimiento, porque entendemos que Cristo está con nosotros. Que Él anda en medio nuestro. La falta de meditación, el descuido, la falta de fe a esta verdad nos lleva a que no reflejemos la presencia de Dios entre nosotros. A que la iglesia no refleje que Cristo vive y anda con ellos. Restringimos de alguna manera la presencia de Dios. ¿Qué somos nosotros? Hermano, ¿qué eres tú sin la presencia de Cristo? ¿Qué es la iglesia, hermanos? Si Cristo no está con ella, si su presencia no está con ella, ¿qué es la iglesia? Vasijas rotas, metales que resuenan. No somos nada. Hemos perdido lo más valioso. Miserables. Cristo se pasea en medio de su iglesia y conoce nuestras obras. ¿Crees esta verdad? ¿En verdad crees esta palabra? Que Cristo está con nosotros y conoce cada una de nuestras obras cuidadosamente. Cada intención, cada motivo que nos mueve. Si esto es una verdad para ti, hermanos, yo me pregunto entonces, ¿por qué no entregamos? ¿Por qué su iglesia no entrega una adoración más excelente? ¿Por qué su iglesia puede llegar 5 minutos tarde? No es el problema los 5 minutos. El problema es que no existe ningún tipo de dolor. Amado hermano, 1 minuto tarde. Si tuviéramos y creyéramos que Cristo está entre nosotros, llegáramos vergonzados y humillados. No se trata del pastor, no se trata de lo externo. Se trata de nuestro conocimiento. Si conocemos a nuestro Señor, Él es el que está en medio nuestro. Porque a veces necesitamos estar siendo motivados para venir a una reunión de oración. La palabra dice, yo estoy ahí. Es posible, hermanos, que padezca esta iglesia o que padezcamos de este mismo mal que padecían la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Los efesios, hermanos, sin embargo, ellos no eran creyentes inactivos, ellos eran dinámicos. Era una iglesia operativa, era una iglesia fuerte, era una iglesia, la miraba así y era una iglesia poderosa, robusta.
Era un roble fuerte. En su ortodoxa, en su doctrina, eran celosos. Ellos eran celosos en las cosas de Dios, en la palabra, eran en el orden también, eran escrupulosos. Y en la moral, en cuanto a las cosas externas, ellos eran muy favorecidos. La iglesia de Éfeso tenía una rica herencia, quizás sea la más favorecida de las 7. Ellos habían sido muy favorecidos. Había sido fundada por Priscila y Aquila. O sea, sus fundadores no fueron cualquiera. Ahí llegaron a predicar los brazos derechos de Pablo. Ahí empezó el evangelio, así empezó con ellos. Tiempo después llegó un hombre poderoso en palabra y en elocuencia. Llegó Apolos y estuvo ahí con ellos y les enseñó y los ayudó. 3 años después vino Pablo mismo y estuvo mucho tiempo ahí con ellos. Eran una iglesia muy bendecida. Después de que Pablo partió, envió a Timoteo a tener cuidado de las falsas doctrinas. Hombres grandes, poderosos en Dios, estuvieron ahí. Era una iglesia que envió misioneros, que envió pastores, que envió evangelistas a establecer las otras iglesias. Se cree que las Esmirna, Pérgamo, Laodicea, las demás iglesias fueron fundadas por esta iglesia. Era una ciudad próspera. Esta iglesia estaba en una ciudad, una metrópoli, una ciudad grande. No era la capital de Asia, la capital era Pérgamo, pero era la ciudad más importante. Se encontraba a 5 kilómetros de la costa donde se embarcaban todos los barcos del Mediterráneo y tenían que pasar por esa ciudad. Eso hacía de esa ciudad una ciudad con un flujo de riquezas importante. Era una gran metrópoli, era la gran metrópoli de Asia, así se le llamaba. Pero eso también lo convirtió en un lugar de culto religioso a una diosa llamada Diana. Artemisa. Conocida Artemisa por los griegos, Diana por los romanos. Era una capital donde se encontraba el templo más grande a esta diosa. Usted lo tiene ahí en su pantalla. Era un templo enorme, lleno de columnas altísimas, algunas de ellas recubiertas de oro, y en su interior se encontraba la imagen, una monstruosidad de esa diosa que era Diana, una imagen de una mujer negra con multitud de pechos, una imagen grotesca, monstruosa. Sin embargo, la Biblia dice que los efesios amaban a esa diosa. Y esa ciudad se entregaba y se volcaba a esa diosa. El lugar, ese templo, a esa diosa era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Así es que venían de muchos lugares. Como la gente viene a la Basílica de Guadalupe, así de muchos lugares venían a ese lugar a adorar. Era un centro religioso muy poderoso. Todas las religiones paganas tenían su fuerza en Éfeso. Ahí también se encontraban los templos a los dioses de los romanos, que los dioses de los romanos eran los emperadores, Claudio y Nerón. Había templos por todos lados. Era una ciudad altamente supersticiosa. En el libro de Hechos vemos cómo había multitud se vendían libros de hechicería, de encantos, de brujería, de remedios, y todo era un catemaco, donde tú llegabas, el problema que tenías, ahí encontrabas algún hechizo, alguna cosa que te librara. Era un ambiente muy feo, muy oscuro. Era un lugar lleno de inmoralidad y de crimen. En ese templo había multitud de sacerdotisas que no eran otra cosa más que prostitutas, que ofrecían sus servicios como manera de adorar a esa diosa. Inmoralidad, perversidad.
Todos los criminales que cometían algún crimen, por grave que fuera, si lograban llegar a ese templo, encontraban asilo y no podían ser tomados por la ley. Así es que estaba lleno de hombres perversos e inmorales. Era una ciudad realmente mala. Un filósofo de su época dijo, no se puede vivir en Éfeso sin llorar su inmoralidad. Cualquiera de nosotros pudiera pensar, esta ciudad no es buena tierra para sembrar el evangelio. Huyamos de aquí, vayamos a otro lugar a predicar la palabra. No es un lugar propicio para sembrar el evangelio. No es bueno tirar aquí las perlas de nuestro Señor a estos cerdos. Pero amado hermano, fue aquí donde la iglesia de Cristo tuvo sus mayores triunfos. Fue en este lugar adverso donde la iglesia de Cristo obtuvo victorias poderosas. Llegó Pablo y empezaron a hacer milagros en medio de las supersticiones. Pablo llegó y el Señor empezó a hacer milagros a través de la vida de Pablo. Y la gente empezó a despertar y a querer conocer el evangelio. Y multitudes empezaron a venir a los pies de Cristo a través del evangelio que Pablo predicaba. Fue aquí donde creció una iglesia fuerte, un roble fuerte. Y el Señor elogia a esta iglesia. Que en medio de toda esa adversidad, en medio de toda esa inmoralidad, ellos rechazaban el mal. Le dice, tú no puedes soportar a los malos. Es verdad, tú no puedes soportarlos, convivir con ellos, no puedes. Aborreces lo que yo aborrezco. Dice la Biblia, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales también yo aborrezco. Esta iglesia, hermanos, tenía una elevada norma de conducta. En su conducta, 10. 10. No eran indiferentes al pecado. Aplicaban la disciplina de la iglesia, como Pablo se los había enseñado. Además tenían discernimiento espiritual, es decir, no cualquiera venía y les engañaba con la palabra. Decían, no, yo conozco el evangelio, ese no es el evangelio de Cristo. Tenían discernimiento cuando venía un hombre a querer traer una falsa enseñanza, falsa doctrina. Ellos estaban capacitados y su discernimiento espiritual agudizado para detectar las mentiras. Y el Señor las elogia. Ustedes, les dice, tienen paciencia. Han tenido paciencia. Habían pasado 40 años desde que había sido fundada esa iglesia. 40 años de ardua oposición, de un ambiente adverso. Es por eso que en el verso 3 le dice, has sufrido y has tenido paciencia. Sé que no ha sido fácil, porque el caminar con el Señor no es fácil. La iglesia debe de escuchar. Escríbele, Juan. Caminar con Dios no es fácil. No es sencillo. Sé que has sufrido y sé que has tenido paciencia, pero has perseverado. Sé que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ellos, a pesar de toda esa adversidad, de todo ese ambiente, ellos perseveraron por 40 años. Ellos eran una iglesia que se entregaba hasta el cansancio. Una iglesia que podía fatigarse, llegar hasta el punto de la fatiga. Y está hablando de la fatiga física. Ustedes han llegado por amor a la obra, llegar a estar cansados y fatigados. Haciendo la obra, haciendo iglesia en esta ciudad. Ellos entendían lo que hacían. Sabían que lo hacían para el Señor. Tenían todo su deseo volcado a Dios. Era una iglesia que puso su mano en el arado. Y una vez puesto su mano en el arado, no volteó atrás. Le siguió para adelante. Haciendo la obra, aunque esto llevara a cansancio al punto de quedar casi desmayado. Dice, pero no has desmayado. Es enseñanza para nosotros, hermano.
Que Dios pueda elogiarnos a nosotros de esa manera. Que en medio de toda adversidad, de todo problema o ambiente hostil que tengamos, nosotros, Señor, pueda decir, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, mi hermana. Que Dios te diga eso. Que a pesar del ambiente hostil, tú has perseverado y no has desmayado. Ellos eran dignos de estos elogios. Sin embargo, hermanos, aunque el Señor elogia todas estas cosas de esta iglesia, sin embargo, todos estos elogios no impidieron que el Señor señalara el mal espiritual que aquejaba a esta iglesia. Ese grande roble que se miraba tenía un mal que le estaba calcomiendo por dentro. Y el Señor, a pesar de todas esas cosas buenas, no impidió que el Señor les hablara de su enfermedad espiritual. A esta iglesia que ha perseverado por casi 40 años es necesario hablarles de lo más básico del Evangelio. Después de 40 años habían descuidado su relación con Cristo, pero tengo contra ti. Es verdad, has perseverado, es verdad, te has mantenido firme, pero hay algo que tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Esta iglesia se encontraba caída, mira pues de dónde has caído, ahora has caído. Su amor por Cristo ya no era ferviente. Toda la fidelidad y lealtad a hacer las cosas para Dios no compensan el que tú hayas perdido tu amor por Cristo. Todo lo que nosotros hacemos en su obra no compensan el que nosotros perdamos amor al Señor. Estos hermanos habían perdido su primer entusiasmo. Parece ser un mal que aqueja al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, Jeremías, Dios le da una palabra a Jeremías para que le hable a Israel, su pueblo. Y le dice, diles de mi parte que a todos los habitantes de Jerusalén, Jeremías capítulo 2, dice, yo recuerdo, pueblo de Israel, que en tus primeros años me amabas solo a mí. Parecías una novia enamorada y me seguiste por el desierto, por tierras donde nada crece. Y allí tú eras solo mía. Tú fuiste mi primer amor. Oh. Este pueblo había tenido un periodo de especie de luna de miel con el Señor. ¿Usted ha tenido ese periodo? Donde todo es Cristo. Donde puedes estar en tierras que no hay nada. Puedes andar en un desierto. Pero estar con tu Señor es tu deleite, tu amor, tu satisfacción. La primera llamarada de amor se había apagado. No podemos hablar, hermanos, de la pérdida de amor a Dios sin hablar de la pérdida del amor fraternal. Amar a Cristo, dejar de amar a Cristo, claramente y prontamente se evidencia en dejar de amar a nuestros hermanos. Éfeso, en ellos habían estado unidos por un verdadero amor en sus principios, siempre dispuestos a entregarse para ayudar. Sin duda uno de los mayores retos, hermanos, para un pastor es mantener la unidad en la iglesia, el amor fraternal. Uno de los mayores retos que siento yo como pastor de esta iglesia es poder romper las barreras generacionales entre nosotros, que son una mentira del mundo. En Cristo no existen esas barreras. Poder romper esas barreras entre un joven y un anciano, entre nuestros niños y nosotros.
que nos separan, que nos dividen. Es un reto para nosotros los pastores poder que su pueblo entienda que el amor por Cristo se refleja en el amor por sus hermanos. Cada cual anda por su camino. Es como el pastor que batalla por tener unidas a las ovejas. Cada quien anda tras sus propios, viviendo su propia vida y dándole, forjando su propio destino, digámoslo así. Y la vida de comunidad y el amor de Cristo en la iglesia muchas veces no existe. Y esto, hermanos, el Señor lo ve. Quiero decirles, el Señor lo ve. El Señor está atento. Son los pocos los que se sienten responsables por su hermano en las iglesias. Son los pocos. Caín dijo, ¿acaso soy yo responsable de mi hermano? La evidencia de un hombre no regenerado, de un hombre que no ama a Dios. Son los pocos los que se preocupan por los demás. No puedes amar a Cristo y aborrecer a tu hermano. No puedes amar a Cristo y ser indiferente a su cuerpo, que es la iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto no es algo ligero, hermanos. El Señor nos muestra que esto es algo delicado. Por eso les dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Estás pecando. Es un pecado que te está carcomiendo. Esto es algo serio. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es pecado. Haz las obras que hiciste al principio. 30 años antes, Pablo les habló a los Efesios capítulo 1, verso 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, este era 30 años antes de que el Señor les diera esta carta. Yo he oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, y no ceso de dar gracias por vosotros. Su obrar en el Señor era a través de la fe y del amor. Estaban caminando. Ellos empezaron caminando y obrando con fe y con amor. Pero en este momento ellos se habían divorciado. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer para Dios, pero voy a separar estas cosas. Y no se puede, amado hermano, separar la fe y el amor de nuestras obras, de nuestro quehacer para con Dios. Pues el Señor escudriña a su iglesia y nos dice, yo conozco tu corazón, yo conozco tus obras. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, ¿se les había olvidado que yo estoy entre ustedes? ¿Acaso se les ha olvidado que yo soy? Diles, Juan, que yo soy el que está entre ellos. Sin amor. Amado hermano, ¿amas al Señor? Lupita, ¿me amas? José, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Tú sabes que yo no fallo a la iglesia. Tú sabes que yo siempre estoy ahí. Yo conozco tus obras. ¿Me amas? Señor, tú sabes, Señor, yo ayudo a las personas, soy generoso. Yo conozco tus obras, me amas. Señor, tú sabes, yo predico tu palabra, tu evangelio, Señor. Yo conozco tus obras, me amas. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Haz las obras que hiciste al principio. Arrepiéntete. Vuelve a unir las cosas. Tu obrar y tu motivación. Vuélvelas a unir. Tu obrar y tu amor por mí. Vuélvelas a unir. Únelas de nuevo. Por amor a mí, que todo lo que hagas es porque sabes que estoy contigo. Que lo que estás haciendo es porque sabes que yo estoy ahí contigo. Y que me deleito en que hagas mi voluntad y que lo hagas a través de la fe.
Parece que te has olvidado de mí. No te has olvidado de tu quehacer. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Nos olvidamos de lo principal. Seguimos haciendo lo que debemos de hacer, pero nos olvidamos para quién es. Amados, el Señor les dice, haz las obras que hiciste al principio, arrepiéntete, porque eso es arrepentimiento, hermano. Arrepentimiento no solamente confesar, es me alejo de lo que estoy haciendo mal y vuelvo a lo que debo de hacer. Es una invitación a que los pensamientos, las motivaciones, a que la fe y el amor caminen juntamente con nosotros cada domingo a la iglesia, cada miércoles a la oración, a que la fe y el amor vengan con nosotros cada vez que vamos a la palabra, a que la fe y el amor vayan con nosotros cada vez que vamos a predicar el evangelio, a que la fe y el amor vayan con nosotros, que Cristo sea nuestra motivación en cada cosa que hagamos y no seamos hallados faltos delante de Dios. Arrepiéntete. El Señor vendrá con juicio. Es algo serio, amado hermano. La Biblia le dice a los Efesios, viene un juicio sobre ti, arrepiéntete. Si no, voy a quitar tu lugar. Voy a quitar tu candelero de tu lugar. Le dice a esta iglesia que por 40 años había sido una iglesia fuerte y robusta. Perdieron lo principal, el amor a Cristo. Y le dijo, si no te arrepientes, yo los voy a quitar de su lugar. Esa iglesia va a ser esparcida. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Iglesias que pierden su amor por Cristo, pero iglesias que eran del Señor. Pero dice la palabra del Señor que Él no pierda ni uno. De los que me diste yo no voy a perder ninguno, pero sí lo que puedo hacer, yo los voy a quitar de su lugar. Los esparce a los suyos. Esa iglesia se esparce. ¿Cuántas veces lo hemos visto los que tenemos años en el ministerio? Y los suyos salen. Porque perdieron la presencia de Cristo. Quitaré tu lugar. Removeré la iglesia de Éfeso y la llevaré a otra parte. Es la mudanza del candelero. Voy a quitar ese candelero que está ahí de su lugar y lo voy a poner en otro lado. Un comentarista dice, el juicio para algunos, pero la ocasión de misericordia para otros. Así ha sido. La sede de la iglesia se ha cambiado, pero la iglesia misma sobrevive. Lo que el oriente pierde, el occidente lo gana, pero la iglesia permanece. O sea, Dios no va a perder. Dios no va a perder. Amados hermanos, tenemos poco tiempo aquí congregándonos, pero esta es una palabra tan pertinente para nosotros. Tan pertinente. Porque Dios nos escudriña. A Dios no le importa si somos pocos o si somos muchos. El Señor está escudriñando. Él se pasea entre nosotros y ve la actitud de cada uno de sus miembros. Y Él ve si es una iglesia que le ama. Él está viendo si es una iglesia que en verdad le ama. Si le ama, va a permanecer. Si no le ama, Él sacará lo suyo de ahí. El que tenga oídos para oír, dice el texto, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tú dices, no pasa nada. Sí, sí pasa, hermano. A la comunidad, tu conducta, tu vida, tu caminar afecta a la comunidad. Porque Dios nos escudriña. Porque Dios está entre nosotros. Y Dios es paciente, y Dios es misericordioso, esperando que nos arrepintamos. Esperando que nuestra conducta y nuestro amor crezca hacia Él y no mengue. Él está esperando ver de nosotros un crecimiento, un amor que va creciendo hacia Él, no un amor que va menguando.
Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Este mensaje es tan pertinente, tan relevante para nosotros hoy. Solo si tenemos a Cristo, solo si somos una iglesia que la presencia de Cristo está entre nosotros, tendremos vida como iglesia. Solo si Cristo está entre nosotros y nosotros lo reflejamos con nuestra vida, nuestra devoción y pasión hacia Él, en cada cosa que hacemos, perseveraremos. Él nos dará del árbol de la vida. La recompensa, hermanos, tendremos vida. Una iglesia que muere. Qué tristeza. Qué tristeza y qué vergüenza para el Evangelio. Una iglesia que nace 2 años, 3 años, 5 años o 40 años. Qué penoso que después no exista. Que sea quitada de su lugar. Pero Dios no tolera una iglesia donde Cristo no sea el centro. Donde el amor de Cristo no esté. Dios no tolera. Porque esa iglesia fue puesta ahí. Porque Cristo pagó por ella, con su sangre. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amado hermano, no sé. Que el Señor nos ayude y que Él nos vuelva a las primeras obras. Que podamos volver en arrepentimiento a lo que hemos dejado. Y yo no estoy hablando de que has dejado, o quizás sí lo has hecho, que hemos dejado tus obras, tu andar. Yo puedo testificar de algunos de ustedes su fidelidad, de muchos cristianos, su fidelidad a la obra. Pero Dios conoce tu corazón. Pero Dios conoce si en verdad tú estás enamorado, apasionado y cada cosa que haces lo haces para Él. Él conoce tus obras. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.